La palabra del Señor en Primera Timoteo capítulo 4, verso número 6. Primera a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, el verso número 6. Y tiene como título este pasaje, como el mensaje de esta noche, un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. Dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Bueno, tomen asiento, ya hemos orado. Un saludo cordial pues en el nombre del Señor para cada uno de ustedes. Y vamos a escuchar de buen modo la palabra del Señor. Un buen ministro de Jesucristo. Lo primero que dice es, si esto enseñas a los hermanos. Y para uno poder enseñar no tiene que ser otra cosa sino haber aprendido. Nadie puede dar de lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no ha aprendido primero. Entonces nosotros tenemos que aprender primero la palabra del Señor. Por eso, indispensable que nosotros leamos y oigamos la palabra del Señor. Sí, es indispensable. Porque es que la palabra es un alimento, la palabra es da fortaleza, la palabra, como dice 1 Timoteo 3:16, dice que la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir. La palabra de Dios es importante. Necesitamos aprender la palabra. ¿Para qué? No solamente para aprenderla, sino para poderla enseñar y transmitir a otros. Lo triste es que haya gente afuera de la iglesia que sepa más palabra que nosotros. ¿Cierto? Y hay gente que dice, pero la palabra de Dios dice que no tomes vino. Pero la palabra del Señor dice que no debes mentir. Pero la palabra del Señor dice que no robes. Entonces, bueno, hay que aprender la palabra para poderla enseñar a los hermanos. Y dice, y si esto haces, serás un buen ministro de Jesucristo. Hay dos palabras ahí. La primera, ministro. Ministro significa uno menor que sirve a uno mayor. En el Evangelio no hay sino un superior. Y ese superior se llama Jesucristo. O en otras palabras, en el Evangelio hay un mayor y el resto somos menores. De ahí viene la palabra ministro. Ministro significa menor. Y hay gente que de pronto quiere que le digan ministro. Bueno, entre otras cosas, la palabra ministro no aplica solamente para los pastores. Todos los pastores son ministros, pero no todos los ministros son pastores. O en otras palabras, todos los cristianos estamos llamados a ser ministros. Llamados a ser ministros. Ministro es uno menor que sirve a uno mayor. Y nosotros le servimos al mayor de los mayores. Aleluya. Dice, serás buen ministro de Jesucristo. Nosotros le servimos es al Señor. Y dice que todo lo que nosotros debemos hacer, lo debemos hacer para el Señor y no como para el Señor y no como para los hombres, ¿cierto? Cuando le servimos a los hombres, le estamos sirviendo al Señor. Y dice que lo que nos nutre, lo que nos alimenta son las palabras de la fe y la buena doctrina
que Pablo siguió, que Timoteo siguió, y que ahora no está Pablo ni Timoteo, ahora las seguimos nosotros. Las palabras de fe y de buena doctrina. Y yo me ponía a pensar, cuando estaba meditando en este mensaje, en esa palabra nutrido, ¿cierto? Estábamos hablando, y con todo el cariño y el respeto, de verdad que voy a hablar de una región del país, con todo el cariño y el respeto, no voy a decir el nombre, pero hay una región del país en donde se mueren los niños de inanición, o es decir, se mueren, lo voy a traducir, se mueren los niños de hambre, física hambre. Y resulta que a ellos se les lleva, porque el país está concentrado en ellos, y el país les lleva, el Estado, el gobierno les lleva mercados, el gobierno les lleva víveres y provisiones, y ellos prefieren vender el mercado porque a ellos les gusta es la plata. O sea, ellos prefieren tener plata que comida. Ya por ahí alguien identificó la región. Prefieren estar el bolsillo lleno de plata que comer. Y por eso dejan los pequeños morir de hambre. Dejan los niños morir de hambre, de desnutrición. ¿Cuándo se da la desnutrición? La desnutrición se da cuando no nos alimentamos bien. Y sabe una cosa, que espiritualmente es algo muy parecido. Si no nos alimentamos bien, si pensamos que ya no las sabemos todas, y hermano, de verdad, no porque yo me sienta un ignorante. Yo estudié en el Instituto Bíblico, yo estudio y preparo y me trato de actualizar todos los días, hermano, pero uno entiende, cuando uno no se niega al conocimiento, uno entiende que solo sé que nada sé. Cada vez uno entiende que menos sabe, porque el conocimiento es algo tan inmenso, tan inmensurable, que nosotros lo que sabemos es mínimo. Y entonces lo que tenemos que decir es que necesitamos cada vez más la palabra de Dios. Nutrirnos más de la palabra de fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos nutrimos con la palabra de fe, o sea, ¿para qué es el alimento? El alimento da energía, el alimento da fuerzas, el alimento da salud. El alimento es lo que sostiene la vida del ser humano. Entonces, si nosotros nos nutrimos con la palabra, entonces ahí es donde vienen las pruebas, ahí es donde vienen las tentaciones, ahí es donde vienen las dificultades, y caemos muy fácilmente. Por eso necesitamos estar nutridos con la palabra, ¿cierto? Con la palabra de fe. Jesús mismo fue tentado. ¿Y con qué rechazó a Satanás? Con la palabra. Escrito está. Entonces nosotros tenemos que nutrirnos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que Pablo le dijo a Timoteo que has seguido. Pero qué bueno que cada uno de nosotros podamos decir, es que yo estoy firme, yo estoy aquí todavía de pie, aunque nosotros sabemos que el que crea que está firme, mire que no caiga. Cuidado, aquí nadie puede creerse mucho, hay que estar pegado de la mano del Señor. Pero aquí podemos decir que todavía vamos en victoria porque estamos nutridos de la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
¿Y por qué muchos jóvenes no son capaces de guardar y de limpiar su camino? Porque no atesoran, porque no guardan la palabra de Dios. Y dice el verso 7, desecha. ¿Qué es desechar? Desechar es hacer a un lado y olvidarse de eso. Desecha las fábulas profanas, o sea, las fábulas que van en contra de las cosas de Dios, y de viejas, las fábulas de viejas. Y dice que más bien nos ejercitemos para la piedad. Y para que entendamos en qué nos tenemos que ejercitar en la piedad, es muy fácil. Lo contrario, si usted no entiende qué es piedad, entonces entiéndalo por el otro lado. El que no es pío es impío. Y eso sí lo entendemos. ¿Qué es impío? Malo, perverso. Ese sí la entendemos. Bueno, entonces la palabra de Dios nos dice, no seas impío, no seas malo, no seas perverso. Dice, sé una persona piadosa. Sea una persona buena, una persona correcta. Bendito sea el nombre de Jesús. En otras palabras, Dios nos está invitando a que nos afirmemos en su doctrina, a que nos afirmemos en su palabra, a que nos nutramos y que nos llenemos de fe y de la buena doctrina que Dios nos pone delante. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero para ello necesitamos, hermanos, necesitamos enamorarnos de Dios. Enamorarnos de Dios. Cuando una persona se enamora de otra, vea, las horas le pasan volando, ¿cierto? Cuando una persona se enamora de otra, hermano, quiere estar con esa persona a toda hora, en todo momento, quiere estar con esa persona y no se quiere separar. ¿Sí o no? Cuando una persona se enamora, hermano, yo vivía en Altos de Niquía y mi novia, la que hoy es mi esposa, vivía en Pedregal, por Castilla. O sea, que había que pasar de Bello a Medellín. Hermano, yo creo que mi suegra y mi suegro, mi suegra de pronto levantaba la escoba allá detrás detrás de la puerta, a ver a qué hora era que yo me iba a ir. Y a lo último, como era tan peligroso, me tenían que decir, no, quédese amaneciendo. Hermanos, cuando uno se enamora de alguien, quiere pasar las 24 horas del día con esa persona. Y yo llegaba a mi casa y podrían ser las 11, 11:30, porque para ir desde Pedregal hasta Niquía. Oiga, uno expone, uno cuando está enamorado hasta expone la vida. Había que bajar de Pedregal a la autopista y eso es peligroso. Eso es peligroso. Y uno expone la vida hasta por una persona que uno ama. Hasta expone la vida. Y yo llegaba a mi casa y no importaba la hora que fuera, 11, 11:30, y ahí mismo llamaba. Ya llegué. Y la historia, cuelga tú, no, cuelga tú. Y nadie colgaba y ahí pasaba otra hora. ¿Cierto? Hermanos, con esto yo quiero decirles, necesitamos enamorarnos del Señor. Necesitamos enamorarnos del Señor. Necesitamos querer pasar tiempo completo con el Señor. Necesitamos enamorarnos de su palabra. Necesitamos enamorarnos de su presencia en nuestra vida. Necesitamos apasionarnos por el Señor. La pasión es un sentimiento capaz de dominar la voluntad del ser humano.
¿cierto? Cuando la persona se enamora, le pueden decir, vea, es que esa persona es esto y aquello y lo otro, y no, nada. Para mí es la persona más hermosa del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando uno se apasiona, cuando uno se enamora, ese enamoramiento es capaz de dominarle la voluntad a uno. Y uno de los sentimientos más grandes, para mí el más grande que hay, es el amor. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, hay que amar al Señor con todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 7 nos habla de un hombre que se enamoró de Dios. Un hombre que antes de conocer a Dios se llamaba Saulo, y que cuando tuvo ese encuentro personal con Dios, Dios hizo una obra tan maravillosa con ese hombre que hasta cambió de nombre y se convirtió en el especial apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Pablo no era un hombre cualquiera. Pablo era un hombre muy eminente en la sociedad. Era un hombre rico e influyente en la sociedad. Tan influyente que tuvo la oportunidad de pedirle cartas a los principales sacerdotes y a los principales gobernantes para que le dieran cartas para ir a perseguir y asesinar cristianos. Oiga, y a ese hombre que era tan influyente le dieron cartas. Los principales sacerdotes y los principales gobernantes de aquella época le dieron cartas para que persiguiera a los cristianos. Y en esa misión, camino a esa misión que él se le metió, de ir y buscar cristianos, porque él decía: esos cristianos son unos rebeldes, esos cristianos son unos rebelados contra la verdadera doctrina. Y camino a cumplir esa misión, se encuentra con uno que resplandece más que el cielo y que el sol y que la luna. Y con ese resplandor cayó al suelo tirado, quedó ciego y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Qué te pasa, Saulo de Tarso? Y él no tuvo otra cosa que preguntar sino: ¿quién eres? Y el Dios de los cielos le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de pronto Pablo no estaba persiguiendo directamente a Jesús. De pronto Pablo estaba persiguiendo cristianos, pero eran los seguidores de Jesús. Y entonces dice: yo tenía muchas ganancias, yo tenía muchas cosas, yo tenía muchos conocimientos, yo tenía mucho dinero, yo tenía muchas influencias, yo tenía muchas cosas. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, hoy las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Un hombre enamorado de Cristo. Un hombre que pasó de perseguidor de cristianos, de perseguidor de seguidores de Jesús, a ser uno de los más eminentes adoradores, seguidores y enamorados de Jesús. Cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor de Cristo. Vea, hermano, uno por una persona que ama, deja muchas cosas. Deja muchas cosas.
Uno por una persona que ama, uno deja todo. Cuando yo me casé con mi esposa, dejé todo. Primero, todas las demás mujeres. Dejé a mi familia. ¿Por qué? Porque, pues, no fue la promesa. Esa no es la promesa, pues. Estarás con esta mujer en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en esto y en aquello. Y yo, amén a todo eso. Por eso, Pablo, porque es que cuando uno se enamora de Cristo, uno es como un matrimonio. Y dijo, todas las demás cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, porque lo único que yo quiero es ganar a Cristo, dijo Pablo, y ojalá fuera ese el sentimiento de cada uno de nosotros, ganar a Cristo, hermano, porque ganar a Cristo es ganarlo todo. Ganar a Cristo es ganarlo todo. Y no tener a Cristo es no tener nada. Para muchos, Jesucristo, a quien yo amo, no es más que un simple predicador, no es más que simple hijo de carpintero, no es más que un grande. Pero para mí, Cristo es el Rey del universo, es el Señor de los señores, es el Rey de reyes. Bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesucristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Porque, hermano, cuando uno anda según su propia justicia, uno es bueno en todo. No, yo no quiebro ni un plato. Pero, hermanos, la justicia nuestra, dice la palabra del Señor, que es como trapo de inmundicia. La justicia nuestra es como basura. Y Pablo dijo, no, todo lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y no tener mi propia justicia, porque mi propia justicia no sirve para nada, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso tenemos que aprender a creer, tenemos que creerle a Él, y tenemos que creer en Él y a Él. Tomás dijo, si no metiere el dedo en la llaga, no voy a creer. Si no viere el agujero en sus manos, no voy a creer. Y se le apareció Jesús y le tuvo que decir, venga, Tomás, incrédulo, venga, meta el dedo en su llaga, meta su mano aquí en la llaga y meta su dedo aquí en los agujeros. Pero sabes una cosa, le dijo Jesús a Tomás, le dijo, pero de hoy en adelante, deja de ser un incrédulo y conviértete en un creyente. La verdad es que yo nunca me creía yo nunca me veía en un púlpito predicando la palabra, nunca. No creía. Pero qué bueno uno enamorarse del Señor. Cuando uno se enamora de alguien es porque lo conoce, y cuando uno conoce a alguien, uno cree en ese alguien. Uno cree en ese alguien. Y hermano, yo quiero decirte en esta, y amigos, aquí yo veo una cantidad de amigos, yo quiero decirte, Él nunca falla. Él nunca falla y nunca llega tarde. Nosotros pensamos que Él falla y nosotros pensamos que Él llega tarde, pero Él nunca falla, Él nunca llega tarde.
Y como dice esa canción, Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Él es el que nos da la victoria y nosotros somos antes y en todas estas cosas más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así es que no andemos según nuestra propia justicia, porque según nuestra propia justicia somos justos. Según nuestra propia justicia no necesitamos de nadie, pero necesitamos a un abogado. Yo tengo un abogado que me defiende. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire todas las cosas que hay en ese versículo. Mire tantas cosas que hay en ese versículo. A fin de conocerle. Hermano, nadie se enamora de alguien que no conoce. Así es que nosotros, para poder enamorarnos de él, tenemos que conocerlo. Y la manera de conocerlo es a través de su palabra. Y dice, y el poder de su resurrección. Nosotros tenemos una esperanza, y es que algún día resucitaremos con el Señor. Si bien es cierto, aquí tenemos que morir. Si bien es cierto, aquí este estuche de carne y huesos se desaparece. El alma algún día resucitará. Y depende de cómo hayamos terminado nuestra relación con Dios, iremos a resurrección de vida o resurrección de muerte. Pero Dios no es un Dios de muerte. Este Cristo que yo predico es un Dios de vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un Dios que resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y la participación de sus padecimientos. No podemos predicar un evangelio todo bien, todo bien. No, hay momentos difíciles. Hay momentos complicados. Hay momentos en donde las fuerzas se van. Hay momentos en donde creemos que no vamos a ser capaces. Pero es en esos momentos en donde más necesitamos el poder de Dios. Es en esos momentos en donde más necesitamos creer en este poderoso y gran Dios y Salvador llamado Jesucristo. La participación de sus padecimientos. Aquí también hay que participar de padecimientos. Yo sé que no es siempre, porque Dios también nos da momentos muy especiales. Pero hermano, Dios nos da la oportunidad de que entremos al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro en los momentos en que lo necesitamos. Al Señor lo necesitamos y en los momentos difíciles que se sabe quién es quién. En los momentos difíciles que se sabe quién verdaderamente ama al Señor o no ama al Señor. En los momentos difíciles, en los momentos de padecimientos. Y dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Bueno, hay que morir. Hay que morir a los pecados. Hay que morir al tiempo pasado. Basta ya el tiempo pasado para haber vivido lo que habéis vivido, haciendo lo que hacen los demás. Nosotros ya no hacemos lo que hacen los demás. Nosotros ahora obedecemos a ese que rescató nuestra vida del hoyo profundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no se las creía todavía. Y hermano, hasta que no pasemos allá a la eternidad en gloria, todavía no podemos cantar victoria. Hay que seguir esforzándonos. Tenemos que seguir esforzándonos. Tenemos que seguir buscando de Dios. Y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, no que ya sea perfecto, sino que a mí me encantan esas palabras de Pablo,
esa esperanza, esa fe, esa confianza en Dios. Dice, sino que yo prosigo, yo avanzo, yo no me quedo estancado, yo no retrocedo. Los que, dice la palabra del Señor, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma. Nosotros somos de los que avanzamos, nosotros somos de los que seguimos, nosotros somos de los que confiamos en el Señor. Y dice, prosigo para ver si logro abrazarme, si logro abrazar aquello para lo cual fui también abrazado por Cristo Jesús. ¿Sabe para qué nos abrazó el Señor? Para salvarnos. El enemigo de nuestras almas vino a robar, a matar y a destruir. Y mírelo y verá. A robar, a matar y a destruir. Pero hay uno, solo uno, que vino a dar vida y vida eterna en su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. No que sea perfecto, pero prosigo, no me quedo estancado, no retrocedo. Prosigo a ver si alcanzo aquello para lo que Cristo Jesús me abrazó. Hermano, yo no sé a cuántos les ha pasado, pero yo vivía allá en Niquía, allá, y todavía soltero. Y de pronto, yo era presidente de la Junta de Deportes de allá del barrio Niquía, y los domingos eso se llenaba de gente, de espectadores y de los equipos de fútbol, y yo era el líder. Y había mucha gente a mi alrededor, pero muchas veces yo me paraba en ese alto a mirar toda esa ciudad y me sentía solo, me sentía vacío, me sentía sin nada. El único que ha llenado ese vacío en mi vida, el único que ha completado ese vacío en mi vida fue Jesucristo. Es el único, de verdad. Mi esposa me llena muchos aspectos de mi vida, pero no como Jesucristo. Él lo llena todo con su amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él nos abrazó con un propósito, y es que seamos salvos en su nombre. Salvos de esta perversa generación, salvos de lo malo, salvos de la condenación, porque si nosotros no entregamos nuestra vida a Jesús, si nosotros no arreglamos y organizamos nuestra relación con Dios, nos vamos a perder. Verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Me olvido de lo que quedó atrás. ¿Qué quedó atrás? Yo no sé qué haya quedado atrás de su vida. No importa. Lo pasado, pasado. A Dios no le importa nuestro pasado. A Dios le importa nuestro presente y nuestro futuro. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay que seguir para la meta, hay que seguir, hay que avanzar. Y el mundo entero está tras metas. Los equipos de Colombia, los equipos de fútbol de Colombia están tras el campeonato del fútbol colombiano. Y así cada uno está tras metas. Quizás todos aquí tenemos metas, conseguir una moto, conseguir un carro, conseguir una casa. Todos tenemos diferentes metas, diferentes objetivos. Pero Pablo se propuso el más grande de los objetivos, y fue seguir a la meta. ¿Y sabe cuál es la meta? La meta es llegar a ver algún día allá en el cielo, cara a cara, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero yo no puedo amar a Dios si no amo a mis hermanos. Por eso la palabra del Señor nos invita a que nos amemos.
Y la palabra de Dios dice muy claro, dice, si no amáis al que veis, ¿cómo me amaráis a mí? ¿Cómo me amarás a mí que no me ves? Pero vamos a mirar primero a Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Dice primero a los Tesalonicenses capítulo 3, verso 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y no dice solamente unos para con otros, sino unos para con todos. Eso tiene una extensión tan grande que abarca aún a los que no nos aman. Así es que nosotros tenemos que amar no solamente a los que nos aman, sino a los que no nos aman también. Ah, eso es fácil. No, no es fácil, pero hay que hacerlo. El Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, es decir, sin reproche, en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hermano, el objetivo es que el día que venga Jesucristo por su iglesia, nosotros estemos preparados y nos vamos con Él para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos amarnos unos a otros, debemos ayudarnos unos a otros, debemos animarnos unos a otros. Algunos piensan que de pronto el pastor no necesita ser animado, no, también. Yo le di muchas gracias al Señor en estos días que oraron a mi favor. Y después cuando oraron por la familia, también. Gracias a Dios. Porque uno tiene que renunciar a muchas cosas. Mi hijo está siendo intervenido quirúrgicamente y yo estoy aquí predicando la palabra. Bueno, será una cirugía muy sencilla, pero es cirugía. Y uno tiene que despojarse de muchas cosas. Y también necesita la oración de ustedes. Y gracias a Dios, porque yo sé que hay quienes oran a favor de nosotros. Y tengan la seguridad que nosotros también oramos por cada uno de ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Y qué bueno que nos ayudemos unos a otros. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser ni contencioso, nada de eso, peleador, no. Dice, debe ser amable para con todos. El siervo del Señor no debe ser pleitero. El siervo del Señor debe ser amable para con todos. Dice, apto para enseñar, sufrido. Así que a veces hay que sufrir. Y a veces hay que poner eso no es fácil. Poner una mejilla y poner la otra, eso no es fácil. Verso 25, que con mansedumbre el siervo del Señor, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a ver si por si acaso Dios les conceda la oportunidad de que se arrepientan para conocer la verdad. Porque hay quienes Dios da oportunidad y da oportunidad y da oportunidad, pero llega un momento en que ya no da más oportunidades. Y dice que nosotros debemos seguir animando a la gente, a los buenos y a los malos, a los que nos tratan bien y a los que nos tratan mal, para que se arrepientan, para que conozcan la verdad, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos, a merced, a voluntad de él. Porque el que está en manos del enemigo es como el ratoncito que está en manos de un gato. El ratoncito que está en manos de un gato, el ratoncito empieza a moverse y cree.
y cree que ya escapó, ¿cierto? Y el gato lo enreda y lo enreda ahí, y lo entretiene ahí y le hace creer que va ganando. ¿Sí? El ratoncito cree que va ganando porque se puede mover y puede saltar y todo eso. Pero ya cuando el gato se cansa, simplemente le pone la mano, lo aplasta y hasta luego. ¿Cierto? Lo mismo hace el enemigo. Lo mismo. Como el fumador de cigarrillo. ¿Cierto? Como el fumador de cigarrillo. Coge y chupa. Y cuando ya el cigarrillo es una cusca, lo tira al suelo y lo pisa. Y eso hacen algunos hombres con algunas mujeres. Y lo triste es que algunas mujeres quieren ser cuscas. Y lo triste es que algunos hombres también quieren ser cuscas. Es lo triste. Y ya cuando son cuscas, simplemente cusca. No eche más humo. Ya, se le acabó la vida. Ya. Suena crudo, pero es verdad. Suena crudo, pero es verdad. Yo conozco muchas hermosas mujeres, bueno, conozco con mi esposa, conocemos hermosas mujeres, 17, 18, 19 años, embarazadas, ya perdieron el año, ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Pero yo en esta noche les animo, de verdad les animo a que nos valoremos, a que, ¿sabe quién es el que nos da el valor a nosotros? Jesucristo. A que nos valoremos, a que nos dejemos valorar del Señor, a que hagamos las cosas bien hechas. Y cuando uno hace las cosas bien hechas delante del Señor, hermano, Dios le recompensa a uno. Dios lo recompensa a uno. Escapen del lazo del diablo con que están cautivos a voluntad de Él. Por eso, en esta noche, hay que pedirle sabiduría al Señor. Es posible que tengamos sabiduría humana. Yo conozco aquí hay gente que lee libros, muchos libros. Y eso es bueno, tener sabiduría humana. Pero sabe una cosa, nosotros más que sabiduría humana, necesitamos la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3, verso 13, dice, Santiago capítulo 3, verso 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo no sé cuántos quieren ser sabios, pero ser sabio es bueno, no es malo ser sabio. ¿Y quién quiere ser sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Es decir, una persona inteligente es aquella que se aparta del mal. Y una persona sabia es aquella que respeta a Dios, que obedece a Dios. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Yo les invito de verdad, y también para mí la palabra de Dios es arma de doble filo, corta para allá y corta para acá. Hermanos, vamos a pegarnos del Señor. Y el que le falte sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará en abundancia, porque Él no es escaso para dar. Pidámosela a Dios. Si nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. Así es que lo lógico, lo normal es que crezcamos en esta vida cristiana. Porque eso es lo normal. Eso no es la excepción. No es la excepción a la regla, no es que, no, lo normal es que crezcamos. Cuando uno nace sin dientes y sin saber caminar. ¿Qué es lo normal? Pues que le nazcan los dientes y que aprenda a caminar y a hablar. Cuando uno nace ni siquiera sabe hablar. ¿Qué es lo normal? Que si nacemos y crecemos, pues aprendamos a caminar, a hablar, y nos crecen los dientes y aprendemos hasta a comer, porque ni siquiera sabemos comer. Entonces, lo lógico, lo normal es que crezcamos. No es la excepción a la regla. La excepción a la regla no es que dejemos de crecer. No, eso no es lo normal. Lastimosamente muchos se quedan bebés espirituales. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, vea, para crecer espiritualmente no hay ni siquiera que esforzarnos. Es algo natural. Para crecer espiritualmente, solo hay que abrirle la puerta del corazón a Dios. Solo hay que permitirle a Dios que controle nuestra vida. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Permítale a Dios, ¿cierto? El problema es que a veces, hermano, un aguacate no se esfuerza para crecer, para madurar, ¿no? Un aguacate no se esfuerza para madurar. El problema es que nosotros muchas veces lo queremos hacer madurar a punta de papel periódico, ¿cierto? Y ahí es donde nos tiramos en el aguacatico, ¿sí? Hermanos, permitámosle al Señor que haga su obra. Permitámosle al Señor que haga su obra. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando nosotros queremos hacer nuestro propio deseo, nuestros propios anhelos, nuestros propios conceptos, nuestras propias preferencias. Cuando nosotros queremos lograr nuestros propios objetivos, los propios, y no le permitimos a Dios hacer lo que Él quiere con nosotros, hermano. Y créame, y amigo, créame, que lo que Dios quiere para nosotros es superior a lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Lo que Dios quiere para nosotros es muchísimo mejor que lo que nosotros anhelamos. Por eso nuestros propios deseos impiden que Dios haga una buena obra en nosotros. Por eso en esta noche yo invito a que confiemos en Él. Lo que debemos hacer es ponernos en la línea de la voluntad de Dios. Que miremos la vida desde la perspectiva de Dios, desde el objetivo de Dios, no desde nuestro propio punto de vista. Yo sé que eso demanda obediencia, yo sé que eso demanda sacrificio, yo sé que eso demanda que obedezcamos, pero vale la pena seguir a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es por nuestro bien, es para nuestro bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero terminar con un símil. Para que la maleza crezca, el jardinero no tiene que hacer absolutamente nada. La maleza crece por naturaleza, sin necesidad, sin ningún esfuerzo. Y yo quiero decirles en esta noche, vea, si no hacemos nada por nuestra vida, se llenará de maleza, se llenará de basura, se llenará de pensamientos contrarios a Dios, se llenará de cosas malas, se llenará de amargura. Y si nosotros dejamos que la maleza espiritual crezca en nuestra vida, hermano, después será muy difícil cortar esa maleza. Por eso, más bien hagamos la voluntad de Dios. Pongámonos en las manos del Señor en todo lo que hagamos. Y cuando uno pone todo lo que hace en las manos de Dios,
verá la mano de Dios en todo lo que hace. Cuando uno pone todo lo que hace en las manos de Dios, verá las manos de Dios en todo lo que hace. Hermano, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, veremos los resultados. Dios es bueno, no hay otro como Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Estén de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.